¿no? Entonces, quiero que aclaremos algunos términos que se utilizan en este tema, en este tipo de materia, y pues que ahora sí quede claro por fin para que se logre entender, ¿sí? Les repito, muchos ya vieron este tema, muchos ya lo evaluaron, entonces pues ya nada más es cuestión de repasarlo, ¿sí? Quiero que hoy veamos, que repasemos, mejor dicho, ¿sí? No es un tema que vayamos a ver por primera vez. De hecho, esta ya sería como la segunda vez que lo vemos. Entonces, quiero que repasemos hoy el tema de inmunología. Les repito, muchos ya lo vieron, muchos ya se evaluaron, algunos ya lo están repitiendo, pero pues bueno, vamos a repasarlo para que quede bien claro, porque les digo, es un tema de los más complicados que nos toca ver en nuestro tema. Vamos a revisarlo como si fuera la primera vez que lo vemos, como si no supiéramos nada. Entonces vamos a empezar acá primero con el término inmunidad. Lo vamos a utilizar para referirnos a mecanismos de protección, ¿sí? La forma en la que nosotros nos protegemos ante una enfermedad. Y pues lo vamos a ver concretamente en enfermedades infecciosas, ¿sí? Son mecanismos de defensa que utilizamos ante enfermedades infecciosas, ¿sí? Quiero aclararles también que estos mecanismos de inmunidad están a cargo de células y moléculas, ¿sí? Y de ahí parte una importante clasificación que tenemos para estos mecanismos de inmunidad. Entonces vamos a ver que hay mecanismos que están mediados por células, ¿sí? Entonces a estos mecanismos les llamamos celulares. Entonces esto es lo que se conoce como inmunidad celular. Y a este que está mediado por moléculas se le llama inmunidad humoral, ¿sí? Y aquí es donde puede surgir un poco de confusión, entonces quiero que pongan mucha atención a lo que voy a explicar a continuación. Atentos a lo que viene a continuación para que se logre entender ya por fin, ¿sí? ¿Por qué se utiliza este término humoral y en qué consiste? Porque muchos todavía tienen por ahí dudas sobre qué es un mecanismo de inmunidad humoral y lo reducen mucho a que solo está a cargo de un tipo de célula, cuando pues en realidad hay muchísimos mecanismos humorales en nuestro, ¿sí? Entonces, pues el término humoral es pues un término medio arcaico, ¿no? Es un término viejito. Entonces, humoral, pues nos hace referencia a lo que antes, hace muchísimos años, se le llamaban humores, ¿sí? Humores corporales, ¿sí? Entonces, am, en edades antiguas, en los primeros, etapas de inicio de estudio de la medicina, a los líquidos corporales se les llamaba humores. Entonces, esto de humor hace referencia a líquido, ¿sí? Entonces, pues el término de inmunidad humoral es un término que pues yo personalmente llamaría mejor inmunidad molecular, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me escuchen decir mecanismo humoral o que una célula, a pesar de que sea una célula, media un mecanismo humoral, quiero decir mecanismo molecular, inmunidad molecular. ¿Por qué? Porque está a cargo de moléculas, ¿sí? Moléculas. No es una célula directamente la que participa aquí. Ahorita lo vamos a ver, chicos, ¿sí? Ahorita vamos a ir desglosando todo esto y vamos a ir diferenciando todo esto. Entonces, son mecanismos que dependen de células y de moléculas. Entonces, tenemos inmunidad celular e inmunidad humoral, que, bueno, repito, cuando escuchen inmunidad humoral, me refiero a inmunidad molecular, que está mediado por moléculas. ¿Qué moléculas? Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y pues les repito, esto ustedes se van a ir, lo van a ir desclasificando a medida que lo vean. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, dependiendo pues del agente al que nos expongamos,
y del que nos tenga que defender nuestro cuerpo, pues vamos a ver que habrá muchos mecanismos. Entonces, esta es una clasificación un poco general, ¿sí? Otra que es un poco más particular y que diferencia de mejor manera estos mecanismos de inmunidad es la inmunidad natural o inmunidad espontánea, o mejor conocida como inmunidad innata, aquella con la que nacemos, y la inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa, la que vamos pues precisamente adquiriendo a medida que vamos avanzando en nuestro ciclo biológico, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a ver que estos mecanismos de inmunidad tienen cuentan con sus mecanismos moleculares, porque como se los he dicho desde la primera vez que nos tocó revisar este tema, en el primer seminario que tuvimos, ¿se acuerdan? Bueno, dijimos que la inmunidad innata, bueno, la inmunidad adquirida, ¿no? Se describe mejor como celular y humoral, ¿sí? Porque están perfectamente bien diferenciados estos dos mecanismos, pero la inmunidad innata también tiene mecanismos celulares y mecanismos moleculares. Entonces, en un momento vamos a ir viendo cuál es uno y cuál es otro, ¿sí? Entonces, pues tengan muy en cuenta esto, chicos. Los mecanismos de inmunidad van a ser mecanismos celulares donde participa directamente la célula. Y vamos a ver también mecanismos humorales donde son más bien moléculas las que median el mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, inmunidad celular, inmunidad humoral, que vamos a ver inmersos en los mecanismos de inmunidad innata e inmunidad adquirida. En un momento vamos a ir platicando en esto. Recuerden que primero, pues prefiero hacer una introducción a todos los términos que vamos a estar utilizando. Y pues precisamente el que más vamos a utilizar es el término de antígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un antígeno, chicos? Es un cuerpo extraño, ¿sí? Un compuesto. Vamos a complementar aquí este término compuesto con cuerpo extraño, ¿sí? Vamos a ponerlo así y ahorita explicamos. Cuerpo extraño. Un cuerpo extraño de diversa naturaleza química, o sea, pues que puede ser cualquier tipo de biomolécula. En un momento platicamos de eso, pero cualquier tipo de biomolécula puede representar un antígeno, sí, puede ser un antígeno. Y aquí tenemos una cuestión bien importante. Estos antígenos pueden ser provenientes del medio, o sea, que vienen de fuera de mi cuerpo, o pueden ser producidos por el propio organismo, ¿sí? Pueden venir del exterior o pueden ser míos. En un momento vamos a platicar de eso y de por qué decimos que vienen de aquí o que vienen de acá. ¿Sale? Entonces, estos antígenos son capaces de inducir una respuesta inmunológica. No en todos los casos. Ahorita vamos a hacer una diferenciación, ¿sí? Para que quede bien claro qué onda con eso. Y cuando son capaces, ¿sí? Cuando pueden desencadenar la respuesta inmunológica, pues decimos que son inmunógenos, ¿sí? Pero aquí tenemos entonces dos vertientes, tenemos dos términos que nos van a ayudar a diferenciarnos, ¿no? Tenemos el término de inmunogenicidad y tenemos el término de antigenicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inmunogenicidad? La inmunogenicidad es, como decimos aquí, ¿no? La capacidad de inducir la respuesta inmunológica. Inmunogenicidad. Entonces, algunos antígenos son inmunógenos, algunos, ¿sí? No todos. Hay antígenos que logran pasar desapercibidos en nuestro organismo y no causar una respuesta inmunológica. ¿Qué los caracteriza entonces como un antígeno? Pues su capacidad de reaccionar con algún producto de la inmunidad, ¿sí? O sea, con anticuerpos o con linfocitos T, pero con cualquier mecanismo pues de inmunidad. Si son capaces de reaccionar con anticuerpos, decimos que son antígenos. Si no reaccionan con anticuerpos, son inmunógenos. Yo sé, chicos, que esto podría resultar así como muy confuso, pero son dos términos que podemos diferenciar perfectamente. Entonces, fíjense, un inmunógeno contra un antígeno, ¿sí? Un inmunógeno contra un antígeno. Nos vamos a hacer aquí como una tabla.
eh, reacciona, reacciona con anticuerpos y produce, produce la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver cuál es cuál y a ver si podemos diferenciar, si lo logramos separar para poder entenderlo. Entonces, el inmunógeno reacciona, el inmunógeno nunca, ¿sí? El inmunógeno nunca reacciona con anticuerpos. ¿Produce la respuesta inmunológica? Sí, este sí. ¿Y cuál es la cosa con el inmunógeno? Produce la respuesta inmunológica en todos los casos, siempre, ¿sí? Siempre hay respuesta inmunológica cuando nosotros nos exponemos a un inmunógeno. Ahora, el antígeno reacciona con anticuerpos o con linfocitos, pues, con algún producto de la inmunidad. Sí, siempre, en todos los casos. ¿Produce la respuesta inmunológica? Sí, sí produce una respuesta inmunológica, pero no en todos los casos. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí en términos simples, a veces. ¿Sí? No siempre. Solo en algunos casos concretos produce la respuesta inmunológica. Sí la llega a producir, pero no siempre. Repito, hay antígenos, hay antígenos que pasan desapercibidos, ¿sí? Que ni en cuenta nos damos que andan por ahí, ¿de acuerdo? Entonces no logramos percibirlos. Bueno, pues ahí está. Entonces, un antígeno eh, reacciona con productos de la inmunidad. Un antígeno produce la respuesta inmunológica a veces, ¿sí? A veces, no siempre. Un inmunógeno reacciona con anticuerpos, nunca, jamás, ¿sí? Pero siempre, en todos los casos, produce una respuesta inmunológica, ¿sí? Pues ahí lo tenemos, chicos. Ok. Entonces, un antígeno decíamos que es un cuerpo extraño, ¿no? Un compuesto de diversa naturaleza química que puede venir de fuera de nuestro organismo. Por ejemplo, pues aquí les tengo un virus, ¿no? Entonces, un virus, muchachos, puede ser un antígeno y también puede ser un inmunógeno. Entonces, ¿qué le da esa capacidad inmunogénica? Bueno, pues que en su superficie tiene proteínas que no son propias de nuestros tejidos, ¿sí? Que no son compatibles con nuestros tejidos. Entonces, nuestro cuerpo lo va a reconocer pues, como algo ajeno y va a causar una respuesta inmunológica. Pero también veremos que estos virus tienen zonas que pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver qué onda. Ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? Tienen zonas, o sea que no todo el virus es reconocido como algo extra. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un virus complejo que está formado por una envoltura. Ya sabemos que es una envoltura. Una envoltura es básicamente una membrana robada, ¿no? Una membrana que le quitamos a otra célula. Entonces tiene su envoltura, una membrana lipídica, no sintetizada por el propio virus, robada de una célula. En el interior de la envoltura veremos que habrá una cápside, ¿sí? Y en el interior de esa cápside, pues ya saben, está el material genético, ¿no? ADN o ARN, sea. Listo. Ok. Entonces, para proteger a este ARN o este ADN viral, pues tenemos a la envoltura y esa envoltura necesita de una molécula adhesiva para poder infectar a las células que va a parasitar. Entonces, fíjense cómo en la envoltura, en la membrana lipídica, o sea, pues en esta capa externa que rodea al virus, es, ¿sí? Se proyectan hacia el exterior algunas proteínas, ¿sí? Las denominadas proteínas de superficie. Pues por aquí van saliendo proteínas y son precisamente esas las que vamos a reconocer como algo ajeno a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, fíjense que no es todo el virus, o sea, no es toda la membrana, no es toda la cápside, no es toda, pues, no es todo el virión,
no es toda la partícula viral, son solamente algunos componentes, ¿sí? Que vamos a reconocer como un cuerpo extraño. Entonces, esa pequeña parte, esa única parte del virus, esa proteína, es lo que se conoce como el determinante, determinante antigénico. Ay, no, antigénico, ¿sí? Es el que nosotros reconocemos como determinante antigénico, ¿de acuerdo? Y escuchen el nombre, determinante antigénico, el que hace que funcione como un antígeno. O sea, pues, el que va a ser reconocido, perdón, por un anticuerpo, ¿sí? Y va a permitir que el anticuerpo se una, ¿sí? Entonces, este es este determinante antigénico y que nosotros vamos a reconocer y al que se va a unir el anticuerpo. Ya ven que decíamos, ¿no? ¿Qué es un antígeno? El que se une siempre a anticuerpos. Un antígeno siempre, siempre, siempre se va a unir a un anticuerpo, ¿sí? Entonces, ¿dónde sabe el anticuerpo que se tiene que unir? Bueno, pues en el determinante antigénico, que es precisamente la proteína de superficie. Más adelante vamos a ver que los linfocitos B, productores de anticuerpos, tienen que reconocer al antígeno y que con base en la forma del antígeno van a sintetizar a su anticuerpo específico. Por ejemplo, pues vamos a ver que es como una especie de estructura que tiene que encajar, ¿no? Digamos que el antígeno, hipotéticamente, o sea, no quiero decir que sea así, pero vamos a decir que el antígeno tiene por ahí en su superficie una forma como así, ¿no? Como que de esta forma es la proteína de superficie. Esta es la forma específica. Hipotéticamente, repito, ¿sí? Entonces el linfocito B va a sintetizar por ahí una proteína que encaje perfectamente con este anticuerpo, ¿sí? Perdón, con esta proteína de superficie, que cuando se unan, ¿sí? Se puedan unir perfectamente y que no se puedan separar, ¿sí? Entonces, eso es el determinante antigénico, el que determina cómo se va a formar el anticuerpo y cómo se va a unir el anticuerpo hacia el antígeno, pues para neutralizarlo. Y repito, pues, en un virus, por ejemplo, ese determinante antigénico, pues son las proteínas de superficie, concretamente aquí, las proteínas Spike, ¿sí? Está, y precisamente por eso es la S, proteína Spike, o también en la literatura en español se le conoce como proteína de espícula. Caray. Ay, lo siento, chicos, no sé qué está pasando. Lo siento, a veces se me sale de control la tecnología. Sí, proteínas spike o proteínas espícula. Esos son los determinantes antigénicos de este tipo de virus. Sí, bueno, y no solo los virus, ¿eh? No solo los virus, todos los cuerpos extraños, todos los patógenos biológicos tienen sus determinantes antigénicos. Por ejemplo, yo creo que ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Y yo creo que esto que les voy a decir a continuación no es nada nuevo para ustedes. De hecho, mejor díganmelo ustedes, ¿sí? Ya ni siquiera se los platico yo, más bien complementenme ustedes. ¿Cuál es el determinante antigénico de, de una bacteria gram positiva, por ejemplo? ¿Cuál sería el determinante antigénico de una gram positiva? Porque acabamos de ver, ¿no? Que de los virus es la proteína de superficie. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el determinante antigénico de una gram positiva? Porque la gram positiva, por ejemplo, miren, tiene su membrana plasmática, ¿no? Ahí está. ¿Y qué tiene en el exterior de la membrana plasmática? ¿Qué hay afuera de esa membrana? ¿La cápsula? No, no, no es la cápsula. ¿Y péptido glucano? Sí, sí, pero concretamente, acuérdense que cuando vimos microbiología, les dije, el determinante antigénico de las gram positivas es este. Porque sí, miren, o sea, le estoy poniendo aquí su capa de peptidoglucano, ¿no? Característicamente gruesa. Pero ¿cuál es el determinante antigénico? Porque no es el peptidoglucano. Acuérdense exactamente los ácidos lipoteicoicos. Muy bien, exacto. Recuerden que la pared celular es una
Es una capa longitudinal, ¿no? O sea, la rodea así, longitudinalmente. Son como capas así, longitudinales. Pero para hacer estables a esas capas longitudinales, por ahí hay algunas columnas, por así decirlo, de ácidos teicoicos, ¿no? Que sirven como unos postes, vamos a decirlo así, para hacerla más estable. Hay ácidos teicoicos que llegan hasta la membrana plasmática, ¿sí? Ácidos teicoicos que llegan hasta la membrana plasmática y esos son precisamente los determinantes antigénicos, porque estos salen de la pared celular, ¿sí? Y se reconocen en la superficie. Entonces estos ácidos, ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Son los determinantes antigénicos de las gram positivas. Vamos a decir que esta es una gram positiva, ¿sí? ¿Cuál es el determinante antigénico de las gram negativas? Determinante antigénico de las gram negativas. Los lipopolisacáridos, exactamente. Sí, muy bien, chicos, excelente. ¿No van viendo ya ustedes solitos su avance? ¿Verdad? Que ustedes están viendo este avance que llevan a medida que vemos temas. Ustedes solitos están contestando estas preguntas, o mejor dicho, ustedes solitos están dando esta clase. ¿Sí? Entonces, pues, una gran positiva, perdón, negativa, tiene su delgada capa de péptido glucano. Y es delgada no porque, o bueno, mejor dicho, esa delgadez no la va a hacer vulnerable. De hecho, es delgada porque ni siquiera la necesita. Vemos que en la parte exterior, las gram positivas tienen una membrana externa y de esa membrana externa se proyectan exactamente como ustedes me lo dicen, los lipopolisacáridos. ¿Sí? Los lipopolisacáridos. ¿Sí? O LPS para los compas, ¿verdad? Y este es el determinante antigénico de las gram negativas. ¿Cuál es el determinante antigénico de los hongos, de las células fúngicas? La quitina, exactamente. Su pared celular de quitina es lo que lo hace antigénico. Entonces tiene su membrana plasmática y en el exterior hay una capa de quitina que representa su pared celular. Entonces ven pues cómo cada microorganismo, y es la quitina, ¿sí? Ven cómo cada microorganismo tiene un determinante antigénico, porque o sea, vamos a ver más adelante, cuando llegue un anticuerpo, ¿no? Por aquí, solo ver aquí. Cuando llegue un macrófago, por aquí, a intentar fagocitar a esta célula, ¿sí? Cuando llegue por acá un linfocito T, ¿sí? ¿Va a detectar a toda la célula como un cuerpo extraño? No, ¿verdad? Va a detectar solamente una parte específica. En el caso de las gram positivas, a los ácidos lipoteicoicos, en el caso de las gram negativas, a los lipopolisacáridos, en el caso de la gram, perdón, en el caso de las células fúngicas, a la pared celular de quitina, en los virus, ya saben, ¿sí? Ya saben, solo al determinante antigénico, exactamente, ¿sí? Entonces, pues, el sitio donde reconocemos específicamente al antígeno, ¿sí? El sitio donde el anticuerpo, donde la célula T o donde el macrófago, el fagocito, sea el que sea, reconoce, perdón, al antígeno, ¿sí? Se llama pues, precisamente determinante antigénico, ¿sí? Y la forma que tiene ese determinante antigénico, ya ven que decíamos, ¿no? El determinante antigénico, hipotéticamente, vamos a decir que la quitina tiene esta forma, ¿no? Así como estos dientes. Entonces, la forma que va a adoptar el anticuerpo para que encaje con este determinante antigénico se llama epítopo, ¿sí? Es el sitio específico, la forma en la que va a encajar el anticuerpo o el receptor de la célula T, ¿sí? O acá el anticuerpo, o acá el fagocito, ¿sí? Lo que sea, pues. Lo que va a encajar perfectamente, pues, con este antígeno, ese determinante antigénico, se llama, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué son los antígenos?
son cuerpos extraños, ¿sí? Son cuerpos extraños. Entonces, estos cuerpos extraños pueden venir del exterior o pueden ser producidos por nuestro organismo. Ahorita les voy a platicar cómo es eso, ¿sí? Y pues tienen la capacidad de producir la respuesta inmunológica, pero no en todos los casos. Lo que sí va a pasar en todos los casos con los antígenos es que van a reaccionar con algún producto de la inmunidad, anticuerpos principalmente, ¿no? O células T. Estos antígenos no son todo todo el microorganismo, ¿sí? Son solamente algunas partes de su estructura y esas partes que desencadenan la respuesta inmunológica o que reaccionan con anticuerpos son los determinantes antigénicos, ¿sí? Bueno, ok. Y por ejemplo, las bacterias que no activan una respuesta inmunológica, ¿cómo lo logran? Pues siempre la van a activar, ¿sí? Siempre la van a activar. Hay veces que no es perceptible para nosotros, ¿sí? Que no nos sentimos pues enfermos, pero siempre habrá una respuesta, ¿sí? A nivel molecular o a nivel tisular, por eso ni cuenta nos damos, pero siempre habrá. Ahora, que si hablas de bacterias que nos colonizan naturalmente, por ejemplo, los lactobacilos vaginales o los lactobacilos intestinales. Bueno, de hecho, ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué ese tipo de bacterias que forman parte de nuestra microbiota no desencadenan una respuesta inmunológica. Porque siempre lo hacen, ¿eh? Un cuerpo extraño, una bacteria, siempre lo va a hacer. Que nosotros no lo percibamos es otra cosa. Bueno, decíamos pues chicos que los antígenos pueden ser de diversa naturaleza química. Quiero decir, pues pueden ser diferentes biomoléculas. Ahora fíjense, estas biomoléculas van a ser más o menos inmunogénicas, ¿sí? ¿Qué significaba inmunogénico? O sea que pueden producir con más o menos intensidad la respuesta inmunológica, ¿sí? Pueden producir con más o menos intensidad la respuesta inmunológica, ¿sale? ¿Cuáles son entonces las más inmunogénicas? Las proteínas, ¿sí? Estos son los que van a producir una respuesta inmunológica con mayor intensidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque son muy complejas estructuralmente, ¿no? Ya ven que en la clase pasada platicábamos sobre la estructura de las proteínas y decíamos que las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no? Entonces pueden contener múltiples epítopos, ¿sí? Pueden ser, pues, determinantes antigénicos en varias partes, no solo en una de su estructura, ¿sí? Entonces, por eso son, fíjense, antigénicas e inmunogénicas al mismo tiempo. Producen varios sitios de unión de los productos de la inmunidad y producen intensamente la respuesta inmunológica, ¿sí? Luego, menos inmunogénicos, tenemos a los carbohidratos, ¿sí? La cosa con estos carbohidratos es que por sí solos, o sea, por sí solo un monosacárido, un oligosacárido o un polisacárido no son capaces de producir la respuesta inmunológica, pero unidos a otra biomolécula, ¿sí? Unido, por ejemplo, a un lípido o a una proteína, sí que causan la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, los glúcidos, los carbohidratos por sí solos no causan la respuesta inmunológica, pero pegados a otra biomolécula, como un glucolípido o una glucoproteína, pues ahí sí, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí están los lipopolisacáridos de los que hablábamos hace un momento. Entonces, no es toda la bacteria, no es el fosfolípido, no es el ADN, es el lipopolisacárido, ¿sí? Pero fíjense que tiene que estar pegado a un fosfolípido, ¿no? O las glucoproteínas del sistema de antígenos humanos, ¿no? Para los grupos A, B, O. Luego, los menos inmunogénicos son los lípidos, ¿sí? Muy poco inmunogénicos, no van a causar la respuesta inmunológica tan efectivamente. Y no suelen formar epítopos, ¿sí? Solo algunos, pero no suelen formar epítopos. Entonces, ¿qué necesitan? Así como decíamos con estos, ¿no? ¿Qué necesitan para formar un epítopo? Pues estar unido a una proteína. Entonces, no es tanto el lípido el que se une al anticuerpo o el que causa la respuesta inmunológica, es la proteína que tiene una molécula lipídica unida. ¿Sí? Entonces, lípidos en lo general
no son antigénicos ni inmunogénicos, pero sí hacen más antigénicas y más inmunogénicas a las proteínas. Y bueno, los que no podemos clasificar como, como antígenos ni inmunógenos son los ácidos nucleicos, ¿no? Pero tenemos por ahí evidencia de que pues hemos formado anticuerpos anti-ADN, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, hay evidencia de que hay anticuerpos anti-ADN, entonces eso quiere decir que sí son, o bueno, que sí tienen una capacidad antigénica, ¿sí? Entonces, pues son los menos. Nunca vamos a ver diciendo que de una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, el que causa la respuesta inmunológica es el ácido. Pero viniendo de nuestro propio organismo, les digo, hay evidencia de que son estos los que causan la respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, pues, con naturaleza química de los antígenos me refiero a que pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser cualquier tipo de biomolécula, pues, ¿sí? Pero pues vamos a ver que hay unas que son más inmunogénicas que otras, ¿sí? De hecho, podemos ver así, ¿sí? Estos son los más inmunogénicos y acá abajo son los menos inmunogénicos, ¿sí? Pues ahí lo tenemos, chicos. Ahora, ahí está esta cuestión, ¿no? Decíamos, tienen diversa naturaleza química y pueden ser provenientes del medio o generados por el propio organismo. ¿Cómo sabemos cuándo algo es mío y cuándo algo no es mío? Bueno, pues esto es algo que nos ha causado mucha duda en este tema. Siempre en todos los grupos, muchachos, en todos los grupos, veo que esto causa problema, así que pongan atención aquí para que quede ya finalmente claro, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué es nuestro y qué no es nuestro? ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar lo propio de lo ajeno? Pues por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? A ver, vamos a explicar el nombre para que quede bien claro, ¿no? Vamos a separarlo en dos términos. Histocompatibilidad, ¿sí? Histocompatibilidad. Y bueno, aquí pues vamos a resaltar también la palabra complejo, ¿sí? Vamos a resaltar esta palabra complejo porque eso también nos explica qué es, ¿sí? Y aquí mayor, podríamos decir que es como una traducción no mala, sino inadecuada del inglés, ¿sí? Porque mayor en inglés más bien se traduce en español como principal, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a explicar. ¿Qué es este complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes, ¿sí? Genes. Y nosotros sabemos que nuestros genes, o al menos pues una proporción de ellos, ¿qué hacen? A ver, díganme ustedes, síganle ustedes dando la clase, o sea, ustedes me están contestando todo, a ver, díganme, ¿qué hacen los genes? O la mayoría pues de los genes. ¿Para qué tenemos genes en nuestro ADN? Codifican para proteínas exactamente. Entonces, estos son genes que codifican, uy, codifican para proteínas, ¿sí? O al menos pues una proporción de ellos, ¿sí? Dan la indicación para la síntesis de proteínas, sintetizan proteínas, perfecto, muy bien. Entonces son un conjunto de genes, ¿sí? Se encuentran en los cromosomas, en ciertas bandas. Les dejo de tarea que busquen el locus del complejo mayor de histocompatibilidad. Al cabo ya saben, ¿no? Cómo leer esos locus, el número del cromosoma, el brazo, la región, la banda, ya lo saben. A ver, entonces, son un conjunto de genes que codifican para proteínas, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a formar, voy a poner aquí una membrana plasmática, ¿no? Van a formar un complejo proteínico transmembranal, al menos en dos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué son estas cosas? Son genes que codifican para proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Proteínas de superficie, ¿sí? Proteínas transmembranales que van a
que van a marcar a nuestras células o que van a servir como receptores. Ojo, acabo de mencionar el término proteína de superficie. No vayan a pensar que estoy hablando de un virus, porque no solo los virus tienen una superficie, ¿sí? Todo tiene una superficie. ¿Cuál es la superficie de nuestras células? La membrana plasmática. Entonces, codifican para proteínas que se encuentran al menos dos tipos en la membrana de nuestras células, ¿sí? ¿Y qué hacen estas proteínas? Bueno, determinan la compatibilidad. ¿Qué significa esto, chicos? Esto, o ¿a qué hace referencia? Estas proteínas determinan la compatibilidad de qué? De tejidos, exactamente, ¿verdad? Tejidos. Entonces, pues estas proteínas van a determinar que un tejido es compatible con otro y que otro tejido es compatible con otro y otro con otro. ¿Por qué? Porque son del mismo individuo, ¿sí? Porque son del mismo individuo. Entonces, mis genes del complejo mayor de histocompatibilidad son diferentes a, a los genes de mi hermano y a los genes de mi padre y a los genes de mi madre. Son únicos, son míos, ¿sí? Que habrá por ahí compatibilidad de algunas proteínas, sí, por supuesto que sí. Luego por eso, ¿no? Familiares pueden donar algún órgano o pueden donar sangre, pero hay muchas cuestiones que tomar en cuenta ahí, ¿no? Entonces, estos genes codifican para proteínas que están en mis células y que determinan que mis tejidos son compatibles. ¿Por qué? Porque todos son míos, en conjunto, todos son míos, ¿sí? Por eso les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene la capacidad de diferenciar, de decidir qué es mío y qué no es mío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una célula epitelial, ¿sí? Vamos a pensar en una célula escamosa del epitelio, bueno, dos células escamosas del epitelio, tienen exactamente el mismo complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estas las vamos a reconocer como mías. Perfecto, estas son mías. Pero si llega por ahí una bacteria, si llega por ahí una bacteria, esa bacteria tiene mis genes, va a expresar mi complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este conjunto de proteínas que se encuentran en las células, acuérdense, proteínas que están en las células, las van a reconocer como extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, de este complejo mayor de histocompatibilidad hay tres tipos, ¿sí? Hay tres tipos. Vamos a ver qué onda con estos tres tipos. A ver, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno lo que va a hacer es encontrarse, pues precisamente en la membrana de todas las células, ¿sí? Coloniza la membrana de todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Con dos excepciones, las neuronas y los eritrocitos. ¿Por qué los eritrocitos no? Porque estos eritrocitos, de hecho, más bien, tienen antígenos de membrana. ¿Se acuerdan, verdad? Los antígenos A, los antígenos B y los antígenos D. Entonces, estos son reconocidos por otro tipo de compuesto, ¿no? Y las neuronas tampoco. ¿Por qué no? Pues porque están separadas de los demás tejidos por la barrera hematoencefálica. Pero fuera de esas, todas están, están marcadas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo uno, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos la definición, ¿no? Pero podemos decir que el complejo mayor de histocompatibilidad, los genes que producen las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno marcan a todas mis células, ¿sí? Colonizan la membrana de todas las células, vamos a ponerle, perdón, las marcan como propias, ¿sí? O sea, que si algo tiene a estas proteínas, quiere decir que es mío, ¿sí? Por eso hacíamos la analogía en clases anteriores, ¿no? Que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno es como la identificación, ¿no? Vamos a pensar ahí la credencial para votar de nuestras células. Ahí tienen su foto y esta foto pues las identifica como mías, ¿no? Entonces, si tienen ahí su foto y tienen ahí su identificación, bueno, pues es una célula mía y puede pasar sin ningún problema.
¿no? Entonces estas células, perdón, estas proteínas marcan a mis células como propias, ¿sí? Marcan a las células propias como tales. ¿Qué pasa si algo, como una bacteria, no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad? Ah, pues no es mío y será reconocido por el sistema inmunológico como un cuerpo extraño y tendrá que ser neutralizado, ¿sí? Tendrá que ser destruido. ¿Por quién? Bueno, pues por todos los mecanismos de inmunidad. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿queda claro qué es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? ¿Se quedó bien claro? Yo creo que sí. Si no, pues me escriben por el chat, ¿sí? Ahora, ¿qué onda con los de tipo 2? Son lo mismo, ¿sí? Son proteínas de superficie, o bueno, pues son genes que se expresan para producir proteínas de superficie. Ahora, ¿dónde se encuentran esas proteínas? Igual, en la membrana, ¿sí? Podemos decir que estas son complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero también van a ser de tipo 2. Ah, y a propósito, se abrevia como MHC por sus siglas en inglés, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad, siglas en inglés. Entonces, este de tipo 2 también se encuentra en las membranas, pero de células inmunológicas, ¿sí? Linfocitos B, linfocitos T, natural killer, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas, cualquier tipo de célula inmunológica, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué van a estar haciendo estas? Estas van a estar revisando a todas nuestras células, ¿no? Van a estar revisando, van a ir por ahí recorriendo nuestros tejidos y revisando a nuestras células. ¿Para qué? Pues para que tengan su identificación, para que tengan su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Entonces, estas lo que hacen es reconocer, ¿sí? Reconocer a nuestras células que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y bueno, pues continuar, ¿no? Entonces, estas marcan a nuestras células propias y estas lo que hacen es revisar que tengan su credencial, ¿no? Que tengan su identificación. Si no, si no las tienen, lo que van a hacer es destruir a ese patógeno que no tenga el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o a esa célula, ¿no? Porque recuerden, pueden transferirme algún órgano humano, ¿sí? Un riñón que también es de humano, pero si no tiene mis genes, ¿sí? Si no tiene mi complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, lo vamos a destruir. Luego por eso ocurren los rechazos en los tratamientos, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que las de tipo 2 también están en la membrana, pero lo que hacen es reconocer, ¿sí? Ir revisando a nuestras células para reconocerlas como propias o como ajenas. Si son propias, bueno, las dejamos pasar. Si son ajenas, hay que neutralizarlas. Y bueno, las de tipo 3 o los genes pues de tipo 3 también codifican para proteínas, pero pues ya estas van a ser proteínas que no están en la membrana, ¿sí? Van a ser proteínas libres. Por eso se les dice como proteínas solubles, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el tipo 1 y tipo 2 están en la membrana, pero el tipo 3 va a formar proteínas, por ejemplo, como las del complemento o como las citocinas, que están libres, que no están pegadas a las células, que están por ahí circulando en los líquidos corporales. Entonces, estas proteínas libres expresan al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro porque luego suelen confundirse con estos tres. Tipo 1 y tipo 2 se encuentran en la superficie de nuestras células, marcan a las células propias como tales o se encuentran en las células inmunológicas para revisar, para reconocer a mis células que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Entonces, el tipo 1 y tipo 2 se encuentran en nuestras células. Tipo 1 en todas las células. Tipo 2 solo en las inmunológicas. ¿Qué hacen las de tipo 1? Marcan a mis células como propias. ¿Qué hacen las de tipo 2? Reconocen a esas células. ¿Sí? Las están revisando constantemente para que tengan su identificación. Si no las tienen, hay que destruirlas. ¿Y qué onda con las de tipo 3? Estas ya no están en la membrana plasmática de las células. ¿Sí? Estas ya están libres en los líquidos corporales, andan por ahí circulando, ¿sí?
Andan por ahí circulando en la sangre, en la linfa, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido pleural, en donde sea, pues, ¿sí? Pero ya no están pegadas a nuestras células. ¿De acuerdo? Entonces, ¿va quedando claro qué onda con esto del complejo mayor de histocompatibilidad? Espero que sí, chicos, porque les digo que esto es algo que sí suele por ahí causar confusión, ¿sí? Entonces, pues, pues espero que ya esté quedando claro ahora sí con esta explicación. Igual ya saben, si no queda claro, si hay alguna duda, me escriben por el chat. A ver, entonces, el de tipo uno nos dice si es nuestra, el de tipo 2 revisa si son nuestras y las de tipo 3 son complementos. Exactamente, por aquí me preguntan, ¿cuál es la función de las del tipo 3? Vamos a ver, ¿sí? Vamos precisamente a ver, porque por ejemplo, aquí les pongo el sistema de complemento, algunas citocinas. Vamos a ver qué onda con eso. ¿Qué es eso del complemento? ¿Qué son las citocinas? ¿Cuál es la función de las proteínas del tipo 3? Apoyar al sistema inmunológico, ¿sí? A ver, entonces vamos precisamente con el sistema de complemento. Entonces, muchachos, este sistema de complemento, fíjense, ya de una vez, ¿no? Es un complejo de proteínas, ¿sí? Un complejo de proteínas. ¿Y de dónde vienen estas proteínas? Bueno, acuérdense que son producidas por la expresión de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿sí? Es un complejo de proteínas que vienen de la expresión de estos genes, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a ser una reacción en cadena, o van a producir, mejor dicho, una reacción en cadena, ¿sí? Fíjense, se activan entre sí. Entonces vamos a ver que hay muchas vías de activación del complemento. No es algo que quiero que aprendan ahorita, ¿eh? La cascada del complemento, no. Nada más quiero que sepan que que el sistema de complemento lo que va a hacer es unirse a patógenos, ¿sí? Unirse a patógenos. Unirse a patógenos y destruirlos. ¿De acuerdo? Entonces van a desencadenar tres mecanismos principales. Vamos a ver primero estos dos primeros, ¿no? A ver, entonces quiero que quede bien entendido aquí esto. ¿Qué es el sistema de complemento? Es uno de nuestros principales, es más, vamos a ponerlo aquí. Es uno de nuestros principales mecanismos de inmunidad. Ay, mecanismos de inmunidad, ¿sí? Es como una de las primeras líneas de defensa, o sea, recuerden que como primera línea de defensa, de hecho, lo que tenemos es la piel, ¿no? Y los epitelios. Entonces, si un patógeno logra superar esos epitelios, bueno, pues ya se va a ver inmerso en nuestros tejidos y en estos tejidos encontramos a las proteínas del complemento. Entonces, ¿qué hace el complemento? De empezar a defender, perdón, a defendernos. ¿Cómo? Uniéndose a los patógenos, ¿sí? Ahora, esto también es importante. El complejo mayor, perdón, el sistema de complemento es capaz también de reconocer a algo que no expresa al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Qué significa que algo no exprese el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Pues que no es mío, ¿sí? Que es algo ajeno y que hay que destruir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a destruir? Vamos a ver. Uno de los principales mecanismos del complemento es la destrucción de los patógenos, ¿sí? Entonces decíamos que son proteínas que se activan entre sí y va a ser como una cascada de reacciones, ¿sí? Van a ser varias reacciones en cadena. Entonces, cuando nosotros reconocemos a un patógeno, si yo, por ejemplo, reconozco a una bacteria, bueno, si nuestro sistema del complemento reconoce una bacteria que obviamente no tendrá el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, pues con eso tiene. Si no hay complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, bueno, pues aquí se va a pegar una proteína, ¿sí? Y esta proteína va a activar a otra proteína. Y esta va a activar a otra, y esta va a activar a otra, y esta va a activar a otra, y a otra, y a otra, ¿sí? Y van a formar un complejo de proteínas, ¿sí? Que en conjunto se conocen como perforinas, ¿sí? Perforinas. ¿Y qué hacen? Perforan la superficie del patógeno, ¿sí?
perforan la membrana o perforan la cápside o perforan la pared celular, lo que sea, pues la superficie del patógeno, ¿sí? ¿Para qué? Pues para destruirlo. Entonces, pues les decía que hay varias vías de activación del complemento, ¿no? Pero finalmente todos tienen que converger en la producción de una fracción que se conoce como C3b. Grábense esa porque la vamos a platicar mucho más adelante. Entonces, ya que se forma C3b, termina en la formación del conocido como complejo de ataque a membrana, MAC, por sus siglas en inglés, que lo que hacen es, pues precisamente eso, destruir al patógeno, ¿sí? ¿Cómo destruyen al patógeno? Pues haciéndole hoyos, ¿sí? Perforándolo, como dice el nombre de las proteínas, perforándolo, permitiendo la entrada de agua o la salida de agua, ¿sí? Y de solutos, que por medio de un cambio en la presión osmótica causan la lisis celular, o sea, la destruyen, ¿sí? Literalmente, pues, hacen que explote esta bacteria. Entonces, ¿cuál es la principal función del complemento? Destruir patógenos, ¿sí? Destruir patógenos para poder empezar a defendernos de ese patógeno. Claro que no son muy efectivas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es solamente una bacteria la que entra, ¿sí? No es una sola bacteria, son muchas, miles de millones de bacterias. Entonces nuestras proteínas del complemento, pues suelen neutralizar patógenos, pero no a un ritmo suficiente para detener la infección. Entonces lo que vamos a hacer es, pues precisamente, destruir ese patógeno, pero también marcarlo, ¿sí? Por ejemplo, estos pedacitos de patógeno que quedaron por aquí, así como ponerle una banderita, ¿no? Ponerle una banderita. Y aquí vamos a ponerle otra banderita. Entonces, esta banderita es precisamente la fracción del complemento que les decía, C3b, ¿no? Esta se llama C3b. Y C3b lo que va a hacer es la opsonización de ese patógeno, ¿sí? Entonces, fíjense que hay C3b en patógenos destruidos o C3b en patógenos que todavía no se destruyen. ¿Qué es eso de opsonizar? Es marcar, ¿sí? También grábense ese término porque lo voy a mencionar mucho más adelante, ¿sí? Los que ya vieron este tema o los que lo están viendo, no me dejarán mentir, opsonización es algo que mencionamos hasta el final de inmunología, ¿no? Entonces, opsonizar, marcar, ¿para qué? Pues para que un macrófago o un neutrófilo lleguen al foco de la infección, ¿sí? Y terminen de fagocitar a este patógeno o a los restos del patógeno también, ¿sí? Entonces, estas son las dos principales funciones del complemento. Fíjense lo que les decía, es uno de nuestros principales mecanismos de inmunidad, ¿sí? Es como una de nuestras primeras líneas de defensa una vez que un epitelio se ha visto permeado, ¿sí? Una vez que un patógeno ha penetrado un epitelio. Entonces, ¿qué es el sistema de complementos? Pues un conjunto de proteínas, ¿sí? Que vienen de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3 que reconocen a aquello que no expresa el de tipo 1 y empiezan a activarse para formar el, vamos a ponerle nombre aquí porque luego se los menciono nada más, pero nunca les digo qué es. MAC, por sus siglas en inglés, es el complejo de ataque a membrana. ¿Sí? Por sus siglas en inglés. Que recuerden que no es solamente una membrana, puede ser una pared, puede ser una cápside, no sé. Pero bueno, se refiere a esto, pues, un taladro molecular que le va a hacer hoyos a la superficie del patógeno para permitir la entrada y la salida de agua y de solutos que cambian la presión osmótica de la célula y terminan por reventarla, por destruirla. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, pues, este complemento va a, bueno, no el complemento en sí, sino la destrucción del patógeno, ¿sí? La destrucción del patógeno va a estimular la inflamación. Más adelante vamos a ver qué es inflamación y por qué es necesaria, pero estimulan la inflamación, ¿sí? Y van a estimular, pues precisamente a un tipo de células, ¿no? O bueno, dos tipos de células que están muy relacionadas, los mastocitos y los basófilos.
estimulando su degranulación. Los que ya vieron este tema recuerdan que los mastocitos y los basófilos se caracterizan por tener granulos citoplasmáticos que median, bueno, que contienen sustancias que median por ahí procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, donde hay destrucción de patógenos, donde hay fagocitosis, ¿sí? Tiene que haber inflamación, ¿sí? Entonces, el complemento también va a estimular la inflamación, ¿sí? Bueno, va a estimular de manera indirecta la inflamación, más bien estimulando a mastocitos y basófilos que causan inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema de complemento es importantísimo, chicos, porque les digo, miren, es uno de nuestros principales mecanismos de defensa, ¿sí? No es el más eficiente, no, pero sí es uno de los primeros que van a actuar. De hecho, vamos a ver más adelante que hay algunos anticuerpos que ya son mecanismos bien complejos, ¿eh? Vamos a ver que hay algunos anticuerpos cuya función ni siquiera es destruir al patógeno. La función de algunos anticuerpos es más bien activar al complemento, ¿sí? Para que sea el complemento el que destruye al patógeno. Entonces queda claro qué es el sistema de complemento, porque lo vamos a mencionar muchísimo, ¿eh? Bueno, ahí está. Y bueno, ya que hablamos de la inmunidad celular y de la inmunidad molecular, ¿qué tipo de mecanismo dirían ustedes que es el complemento? ¿Es un mecanismo celular o es un mecanismo molecular, humoral? ¿El complemento es celular o es humoral? ¿Participan células o participan moléculas? No, ¿cómo que celular? Es humoral. Está a cargo de proteínas, a cargo de moléculas. Este sería un mecanismo humoral, ¿sí? Ojo, chicos, no depende de células, depende de moléculas, ¿sí? Ok. Me preguntan por ahí, ¿y aquí entra la quimiotaxis? Sí, de hecho, ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Bueno, este, no se preocupen, si contestaron equivocado, bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para aclarar cómo son las cosas. No se me preocupen si contestaron por ahí equivocado, ¿sí? Bueno, pues creo que sí va quedando claro esto, ¿no? Del sistema de complemento. Entonces, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Pero antes de continuar, chicos, pues yo creo que nos podemos tomar por aquí un pequeño descanso, ¿no? Ya llevamos por aquí una hora, poco más de una hora. Entonces, vamos a tomarnos unos minutillos de descanso y continuamos. Vamos bien, muchachos? Vamos bien. No se preocupen si por ahí contestaron incorrecto. No pasa nada. Unos minutillos de descanso y continuamos, muchachos.
Listo, chicos. Yo creo que ya podemos continuar, ¿verdad? Bueno, pues estábamos entonces aquí con esta cuestión del sistema de complemento, que tiene la función de destruir y de opsonizar a los patógenos. Creo que ya explicamos estas dos cuestiones y quedó bien claro. Quiero que noten cómo en ningún momento mencioné la presentación de antígenos para estimular al complemento. Lo único que dijimos es que necesitaba, pues, reconocer a algo que no, o mejor dicho, no reconocer a algo que no expresara el complejo mayor de histocompatibilidad para expresarse, para activarse. Entonces, pues no requiere presentación de antígenos, eso es algo bien importante, ¿eh? Bueno, y pues aquí está, miren, ¿no? Lo que les decía hace un momento sobre, pues, la cuestión de que es una cascada de reacciones, como son varias vías por las que se activa el complemento, y pues vean cómo todas las vías convergen en la producción de este C3b. Ya ven que les decía, ¿no? Que este C3b era el opsonizante del complemento. Pues cuando hay C3b en la superficie, porque todo esto está en la membrana, acuérdense, todo esto, todas estas proteínas se están pegando a la membrana del patógeno. Si está este C3b, bueno, pues es porque se trata de un patógeno y va a llamar a los... Bueno, vamos a seguirle por acá. Ahora con las citocinas. Bueno, pues estas citocinas también las vamos a estar mencionando muchísimo. Entonces, ¿qué son citocinas? Las citocinas son proteínas solubles, ¿sí? A ver, vamos a explicar esto de solubles porque otra vez es algo que nada más les platico, pero no se los menciono, no se los anoto ni nada. Proteínas solubles. ¿Qué significa esto de solubles? Pues que andan libres, ¿se acuerdan, no? Son proteínas libres. ¿Qué significa eso? Que no están pegadas a las membranas de las células, ¿sí? Que andan por ahí circulando en nuestros líquidos corporales, no están pegadas a nuestras células, ¿sí? Y bueno, pues estas las vamos a estar produciendo secundario a un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay fagocitosis, producimos citocinas proinflamatorias. Cuando hay deficiencia de algún tipo de célula inmunológica, producimos a las hematopoyéticas. Cuando alguna célula se brincó una regulación del ciclo celular, pues hay también producción de citocinas, ¿no? Y estas citocinas lo que van a hacer es enviar mensajes químicos entre una célula y otra, o entre una célula y su entorno, ¿sí? Por eso decimos que estas citocinas son el lenguaje universal de nuestras células, son el medio de comunicación de nuestras células. Y estas le van a decir qué es lo que tiene que hacer a una célula, ¿sí? Son las que van a determinar cómo trabaja una célula, ¿sí? Entonces, pues estas citocinas le van a indicar a la célula qué mecanismo de inmunidad está ocurriendo o qué mecanismo de inmunidad tiene que ocurrir, ¿sí? Son las que le dicen cómo está la situación en su entorno a la célula, ¿sí? Entonces, pues estas citocinas las vamos a clasificar de acuerdo a su función, ¿no? Y por acá las tenemos todas enlistadas. Tenemos a las citocinas proinflamatorias, a las hematopoyéticas, antitumorales, a las quimiotácticas y a las supresoras. Por ejemplo, hace un momento me decía, ¿no? Cuando estábamos platicando lo del complemento, y esto tiene que ver con la quimiotaxis. Aquí entra eso de la quimiotaxis. Sí, exactamente. A ver, vamos a empezar con estas, ¿no? Las quimiotácticas. Eso de quimiotaxis es la atracción, ¿sí? De un fagocito. A ver, vamos a ponerlo aquí resaltado. Reclutan fagocitos. Siempre que ustedes escuchen el término quimiotaxis, ¿sí? Como quimiosinas, quimiotácticas, quimiotrayentes. Todo esto pues hace referencia a quimiotaxis, ¿sí? ¿Y qué es eso de la quimiotaxis? La atracción de fagocitos, ¿sí? La atracción de fagocitos al sitio de la inflamación o al sitio de la infección. ¿Para qué? Pues para que el fagocito pues finalmente resuelva la causa de esa inflamación, que suele ser la infección. Entonces, sí, quimiotaxis hace referencia a la atracción de fagocitos, perdón. ¿Sí? Entonces, estas quimiosinas pues, van a ser de muchos tipos, pero finalmente
Esto es lo que hacen, atraer fagocitos, perdón, al sitio de la inflamación. Listo. Tenemos por acá las inflamatorias, que como lo dice su nombre, promueven la inflamación, inducen la respuesta inflamatoria. Más adelante vamos a ver qué es eso de la inflamación, ¿no? Pero producen la inflamación pues para poder resolver la causa del daño al tejido. Sí, ya en su momento veremos qué anda con esto. Pero van a causar varios cambios en los endotelios para permitir la salida de sangre que va a resolver, como les digo, la razón de esa inflamación. Entonces, pues aquí vamos a encontrar como principales citocinas proinflamatorias a la interleucina 1, a la interleucina 6 y al factor de necrosis tumoral. Esto de IL, porque también lo voy a estar poniendo mucho, IL hace referencia a interleucina. A veces cometiendo muchos errores aquí con el lápiz. Ustedes tengan paciencia. Interleucina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, perdón, que pongo IL1, IL6, todas estas IL se refiere a interleucinas, ¿sí? Entonces, estas son las principales. Aquí me faltó ponerles una, y es la interleucina 8, importantísima, la vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Ponerles esa. Ok, entonces, pues como lo dice su nombre, inflamatorias inducen la inflamación, ¿sí? Luego tenemos a las hematopoyéticas. ¿Con qué relacionan este término de hematopoyético? Pues con sangre, ¿no? Entonces, las citocinas hematopoyéticas van a controlar la proliferación de células sanguíneas, ¿sí? Estas hematopoyéticas le van a indicar a nuestras células cómo se van a dividir y qué tipo de células van a producir. Por ejemplo, ¿no? Esto yo creo que ya se lo saben de memoria, ya lo hemos platicado muchísimo, pero todas nuestras células sanguíneas vienen de una sola célula progenitora pluripotencial. Todas las células sanguíneas vienen de esta, ¿no? Entonces, pues, esta célula progenitora pluripotencial se va a someter a ciertos factores estimulantes, ¿no? Por ejemplo, algunas interleucinas, por ejemplo, o bueno, factores de crecimiento. Factores estimulantes de colonias linfoides. Factores estimulantes de colonias de granulocitos, megacariocitos, monocitos y eritrocitos, ¿no? Y esta me va a producir a una célula linfoide, una célula linfoide, y esta más bien a una célula mieloide, ¿sí? Y esta célula linfoide, pues dependiendo de las interleucinas a las que se someta, pues va a dividirse en un linfocito B y esta en un linfocito T, ¿no? Dependiendo de cuáles de todas estas interleucinas actúen sobre ellas, ¿no? Y bueno, lo mismo acá, un mielocito se va a dividir en un granulocito y acá en un agranulocito, ¿sí? Y estos granulocitos en neutrófilos, en eosinófilos o en basófilos. O sea, pues, que estas citocinas hematopoyéticas, las que actúen sobre este tipo de células que van madurando, van a determinar que esta célula progenitora pluripotencial se convierta en un macrófago o en un linfocito, o en un eritrocito o en una plaqueta, o qué sé yo, ¿no? Entonces van a controlar la población y la maduración de todas nuestras células sanguíneas, ¿sí? Bueno, las antitumorales. Estas antitumorales van a estar presentes sobre todo en células linfáticas, porque lo que van a hacer es inducir la apoptosis de células tumorales, de ahí su nombre, ¿no? Inducen la apoptosis de células tumorales. O sea, que detectan una célula que, que tiene un daño a su ADN, ¿no? O que se brincó una regulación del ciclo celular y que está causando, pues por ahí, células que no son adecuadas. Bueno, pues tienen que ser destruidas, ¿sí? ¿Y quiénes las van a destruir? Pues principalmente los linfocitos, ¿sí? T y natural killer. ¿Cómo? Pues precisamente
este, inyectando sobre esa célula tumoral, pues unos factores que induzcan la apoptosis. ¿Cuáles son? Pues los factores de necrosis tumoral, los interferones, la interleucina 4, costatina y los factores inhibidores de leucemias, ¿sí? Entonces, linfocitos T, linfocitos natural killer y también los macrófagos, ¿eh? Son capaces de producir estas sustancias que inducen la apoptosis en células tumorales. Y las supresoras, pues básicamente lo mismo, ¿sí? Son proteínas que provienen de los genes que impiden el crecimiento y proliferación de determinados tipos de células. Por ejemplo, las células tumorales, ¿sí? O células que tienen que hacer apoptosis, ¿sí? Entonces impiden el crecimiento, ¿cómo? Induciendo la apoptosis, ¿sí? Inducen la apoptosis, o sea, causan la muerte celular, o bueno, mejor dicho, activan a los genes que programan la muerte de nuestras células, ¿sí? Entonces, pues también vamos a estar hablando muchísimo de este tipo de citocinas, de este tipo de proteínas para, para explicar los demás mecanismos de inmunidad. Entonces, pues acuérdense, muchachos, que las citocinas son proteínas que vienen de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3. ¿De acuerdo? Ok, listo. ¿Qué sigue? Apoptosis. Bueno, pues ahorita hablábamos de apoptosis, ¿no? En las antitumorales o en las supresoras. ¿Qué hacen ese tipo de citocinas? Causan, o bueno, activan, mejor dicho, ¿no? Activan los genes que controlan la muerte de nuestras células. Por eso la apoptosis se conoce como una muerte programada, ¿no? Una muerte que ya está en nuestros genes. Entonces, hay células que tienen que morir en cierto punto de su ciclo biológico. Y como les digo, está programado, está en nuestros genes, ¿sí? Nada más necesita la expresión de esos genes para que se active, ¿sí? Y pues esto es un proceso completamente fisiológico, ¿eh, chicos? No crean que, porque luego apoptosis se relaciona como con un proceso patológico y nada que ver, es algo completamente necesario y absolutamente fisiológico, ¿sí? Entonces, es un, es un tipo de muerte necesario. Entonces, por eso, fíjense, no da lugar a inflamación ni genera daño celular. Y por medio de este mecanismo, pues vamos a destruir a células que tienen que morir, ¿sí? Entonces, a ver, vamos por acá. De hecho, miren, aquí les tengo una tabla en la que comparamos el proceso de apoptosis con el proceso de necrosis. En apoptosis, miren, antes de hacer esa tabla comparativa, ¿no? Yo creo que ya de esto ya platicamos, ¿eh? Ya lo hemos visto en las clases en línea o en las clases normales, donde sea, ¿no? Pero la apoptosis es necesaria para que nosotros podamos producir algunos de nuestros órganos como son, ¿sí? Porque como ya les he platicado, durante el desarrollo embrionario tenemos tres capas blastodérmicas, ¿sí? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿verdad? Y durante el desarrollo embrionario, igual ya se los he platicado, pues no somos más que unas longitudinal de esas placas blastodérmicas. Somos así como un gusanito, ¿sí? Un gusanito de células que se están dividiendo por aquí. Entonces ese gusanito se tiene que ramificar para formar la cabeza, para formar los miembros, ¿sí? Y para separar los miembros en extremidades y todo eso, ¿no? Entonces, para que este gusanito forme a los miembros superiores y a los miembros inferiores, ¿sí? Pues las células tienen que hacer apoptosis, ¿verdad? Y, por ejemplo, también, para que en los miembros superiores se formen los dedos, también tiene que ocurrir la apoptosis, ¿verdad? Entonces es un mecanismo, como les digo, completamente necesario, absolutamente normal, en el que, pues, las células que tienen que morir, pues no van a dejar ningún daño, ¿no? Entonces son absolutamente, perdón, es un mecanismo absolutamente necesario para nuestro desarrollo. Y gracias a esto, pues les digo, miren, se forman nuestros miembros superiores e inferiores y se forman las extremidades, que son los dedos, ¿sí? Por ejemplo, también gracias a los mecanismos de apoptosis, el corazón se forma con esa característica de ser hueco, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para que se formen las cavidades cardíacas, tiene que ocurrir la apoptosis de los miocitos, de los miocardiocitos. Para que nuestro cerebro se divida en hemisferios, en lóbulos y en circunvoluciones, también tiene que ocurrir apoptosis, ¿sí? Entonces, pues es un proceso completamente normal, chicos, ¿sí? Por eso les hago énfasis. No produce inflamación y no genera daño al tejido circundante, ¿sí? Bueno, a ver entonces, o sea que cuando les falta un dedo, ¿hubo falta de apoptosis? Pues no que no haya habido apoptosis, sino que no fue adecuada, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿no han visto personas que nacen así como que con los dedos pegados, como, como por membranas? Es precisamente por eso, porque no hubo apoptosis, pero sí tiene algo que ver, sí tiene algo que ver. La dermis también lo hace constantemente y por eso la piel se descama. Ujú. También lo vemos muy comúnmente en la dermis, porque pues, la piel es nuestra principal barrera contra patógenos, ¿no? Entonces se somete a mucho daño celular. Entonces las células se ven superadas por ese daño, pues más bien hacen apoptosis y precisamente por eso las células perdón, por eso la piel se descama constantemente. Entonces, apoptosis es un proceso completamente necesario, ¿sí? Completa y absolutamente necesario. Ok, y bueno, pues ahora sí veíamos aquí esta tabla, ¿no? A ver, antes de verla, mejor vámonos para acá, ¿sí? Y nos regresamos aquí. Hay muchos factores que pueden desencadenar la apoptosis. Entonces, la apoptosis nos va a pasar siempre, ¿sí? Es natural y está programada en nuestros genes, pero hay factores externos que la pueden desencadenar. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo varios ejemplos, ¿no? Falta de factores tróficos. Los factores tróficos son los factores de crecimiento, ¿sí? Los factores de crecimiento de ciertos tipos de tejidos, ¿no? Entonces, cuando falta el factor de crecimiento, por ejemplo, para células de la dermis, ¿sí? O células de la piel, pues nuestras células no se van a desarrollar correctamente. Entonces, cuando no hay un desarrollo adecuado de una célula, está como que nada más ahí esperando a que transcurra el ciclo celular, ¿sí? Y a que se pueda dividir y a que pueda cumplir su función. Pero si no tiene un factor de diferenciación y no cumple una función, lo único que está haciendo ahí es absorber nutrientes del tejido, absorber nutrientes de la matriz extracelular que podrían ser útiles para células que sí cumplen una función. Entonces, esta célula, en vez de estar gastando esos nutrientes, en vez de estar gastando esa energía, pues mejor se suicida para dejarle toda esa energía a las células vecinas, ¿sí? Entonces, cuando no hay factores de crecimiento, cuando hay falta de factores tróficos, ¿sí? Se activan los genes que producen ciertas proteínas, ¿sí? Que van a activar la apoptosis. Activación de receptores de muerte. Bueno, todas nuestras células, todas, todas, tienen en su superficie, pues precisamente esos receptores de muerte, ¿sí? Y esos receptores son los receptores para el factor de necrosis tumoral o el factor estimulante de la apoptosis, ¿sí? Entonces, bueno, así, ¿sí? Entonces, si estos receptores se activan, pues la célula va a empezar su apoptosis. ¿Y cómo se van a activar? Bueno, se van a activar, por ejemplo, cuando un linfocito las detecta. Vamos a decir que por aquí un linfocito T, digamos que este es un linfocito T, detecta que esta célula, por aquí en su núcleo, tiene un daño al ADN, ¿no? Aquí en el núcleo hubo un daño al ADN. Entonces, ¿qué va a hacer este linfocito T? Pues ni modo, le va a tocar activar por medio de sus propias proteínas a los receptores, ¿sí? Del factor de necrosis tumoral o del factor estimulante de la apoptosis, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a ver que en el núcleo de la célula se va a empezar a degradar el ADN, que las mitocondrias se van a empezar a separar y que nuestra célula se va a empezar a hacer chiquita, como que se va a encoger y va a morir, ¿sí? Entonces, la activación de receptores de muerte en caso de que
pues no sé, que sea una célula que tenga, pues precisamente, miren, un daño al ADN, ¿no? O que sea una célula que, que es detectada, por ejemplo, por un gen supresor de tumor, ¿sí? Entonces, pues hay que desencadenar la muerte de esa célula para evitar que forme un tumor. Daños al ADN, por ejemplo, ¿se acuerdan que platicábamos de los saborizantes artificiales, ¿no? O los conservadores. Hay conservadores que tienen agentes desaminantes, ¿no? O agentes alquilantes. Ok, entonces, no que por consumir un saborizante o un conservador, pues ya nos va a pasar un daño al ADN. Pero el consumo constante de este tipo de sustancias sí que nos pueden causar daños severos en el ADN. Entonces, fíjense, agentes desaminantes, agentes alquilantes. ¿Qué significa esto de desaminante? Pues quitar grupos amino, ¿sí? ¿Qué significa esto de alquilante? De poner osmetilo, ¿sí? Que forman radicales libres, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuál es la función del amino en el ADN? Este forma puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas para poder unir a dos cadenas de ADN, ¿sí? En la doble hélice. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos estos grupos amino? Si le quitamos estos grupos amino a nuestro ADN, bueno, pues estos enlaces se van a romper y nuestro ADN se va a separar y no va a cumplir la función que debe de cumplir, ¿sí? De transcripción y de traducción. No vamos a producir las proteínas necesarias y vamos a tener ahí células enfermas, ¿sí? Entonces, cuando hay daños en el ADN, la propia célula es capaz de detectar esos daños al ADN y activar en sus genes algunas células que se llaman, perdón, algunas enzimas que se llaman endonucleasas, ¿sí? Y con esas endonucleasas, pues empezar a romper a su propio ADN, ¿sí? A degradarlo desde adentro para iniciar el proceso de apoptosis. Entonces, por ejemplo, cuando dañamos a nuestro ADN consumiendo saborizantes, conservadores que quitan grupos amino o que inactivan pegando grupos metilo en nuestro ADN, también podemos desencadenar la apoptosis, ¿no? O en el estrés metabólico, el estrés oxidativo. Piensen, por ejemplo, también, ¿no? En la clase del viernes hablábamos de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitábamos? Porque nuestras mitocondrias no eran capaces de degradar a los ácidos grasos insaturados trans, ¿no? ¿Qué necesitábamos entonces para degradar a los ácidos grasos trans insaturados? Pues ocupamos a los peroxisomas. El problema con los peroxisomas es que producen agentes oxidantes muy poderosos, que son el peróxido de hidrógeno, el propio peróxido de hidrógeno y el oxígeno molecular. Entonces, pues si utilizamos lo mismo, ¿no? Que acá arriba. Si utilizamos peroxisomas, pues una o dos veces en nuestras células no pasa nada, pero si los estamos activando constantemente y estamos necesitando de su acción todo el tiempo, pues que pueden causar un daño a nuestras células, lo que se conoce como el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, si estoy consumiendo muchas grasas trans, ya saben qué es eso de grasas trans, ¿eh? Si estoy consumiendo muchas grasas trans y mi dieta se basa en el consumo de esto, estoy causándole un enorme estrés oxidativo a mis células. Y va a llegar un punto en el que se van a ver superadas por ese estrés oxidativo y van a desencadenar la apoptosis, ¿sí? Entonces, es un proceso fisiológico, un proceso natural que tiene que pasar, pero hay veces que nosotros también, o bueno, que nuestras células también se van a ver sometidas a algunos factores que pueden desencadenar el proceso, ¿sí? Entonces, pues el proceso va a consistir en la síntesis de las enzimas caspasas, ¿sí? Estas son enzimas que se forman por residuos de caseína y aspartato, de ahí su nombre, ¿sí? Caspasas, ¿sí?
Y estas caspasas son las iniciadoras de la apoptosis. Tenemos dos, ¿no? La 8. Bueno, o sea, son muchísimas, pues, pero dos principales, las dos que desencadenan la apoptosis, la 8 y la 9. Bueno, la activación de estas caspasas va a iniciar la muerte celular, ¿sí? Por acá les tengo, no, vámonos antes acá a esta tabla ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense, en la apoptosis las células se van a encoger. Ya ven que les decía, se empieza a romper el núcleo, ¿sí? El ADN se empieza a romper el ADN, perdón, no el núcleo. Se empieza a romper el ADN, se empieza a hacer chiquito el núcleo y la célula también se encoge sobre sí misma. Contrario a la necrosis. En la necrosis la célula se va a llenar de líquido extracelular, se va a hinchar y va a terminar destruyéndose, ¿no? En la apoptosis vamos a ver que se mantienen todos nuestros organelos porque todavía necesitamos síntesis de biomoléculas. Recuerden que se tienen que sintetizar las caspasas, entonces necesito al retículo endoplásmico. Se mantienen los organelos con excepción de la mitocondria. Ahorita vamos a ver por qué la mitocondria no, ¿eh? Y en la necrosis, pues todos los organelos se van a destruir. La célula ya no cumple ninguna función, entonces no requiere de síntesis de biomoléculas. En la apoptosis, pues decimos, hay todavía síntesis de biomoléculas. Necesito proteínas, necesito enzimas. Entonces tenemos una cantidad adecuada de energía, ¿sí? Y en la necrosis, pues no va a haber energía suficiente. Por eso la célula está muriendo. En la apoptosis hay un equilibrio adecuado de iones, porque les digo, es un proceso fisiológico, ¿sí? Necesitamos un equilibrio en toda la célula. En la necrosis hay un desequilibrio de iones, ¿sí? Especialmente el calcio intracelular, ¿sí? Este calcio intracelular, sobre todo, este es importantísimo. Lo vamos a mencionar también más adelante. Entonces, hay un desequilibrio iónico, sobre todo de calcio. En la apoptosis ocurre la protracción de la membrana, o sea que vamos a ver que la célula, así que está como esférica, la célula se va a hacer como que la membrana se va a meter a sí misma, ¿sí? Algo así. Por eso decimos que se encoge, se hace chiquita. En la necrosis, la membrana más bien se va a empezar a romper en varios pedazos, ¿sí? La célula se rompe y por eso decimos que se hincha y explota. En la apoptosis se hace más pequeñito el ADN sobre sí mismo y se empieza a romper. En la necrosis, aquí sí se destruye el núcleo, ¿sí? Hay síntesis de proteína en la apoptosis, en la necrosis, ¿no? La apoptosis, de hecho, se puede detener porque tenemos factores antiapoptóticos. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso. Y una vez que inicia la necrosis, este proceso patológico ya no se puede detener, ¿sí? Inicia la necrosis, ya no se puede detener. Y pues como dijimos, la apoptosis no causa daño tisular ni causa inflamación, mientras que la necrosis sí. Esta necrosis sí va a estar dañando otras células. ¿Por qué? Pues porque explota y libera calcio extracelular, ¿sí? Libera algunas citocinas y libera factores pues precisamente de la necrosis, ¿sí? Entonces vean cómo aquí tenemos dos mecanismos que son uno fisiológico y otro patológico, ¿sí? Uno necesario y otro secundario a un daño, ¿sí? Para que tengan ahí esa diferenciación, ¿sí? Porque luego se confunde mucho y luego suelen pensar que la apoptosis es un proceso patológico y que pues, no es necesario y que va a estar causando daño. No, es completamente necesario. Y bueno, pues aquí tenemos entonces los factores que inducen la apoptosis, ¿no? Entonces, fíjense que hay factores proapoptóticos y antiapoptóticos, ¿sí? Factores proapoptóticos y antiapoptóticos. Entonces, estos, imagínense que están así como en una balanza, ¿no? Si esta balanza está en equilibrio, bueno, pues nuestra célula se va a mantener, perdón, va a continuar cumpliendo su ciclo biológico normal, sin problema, ¿verdad? Si esto se mantiene así en equilibrio, la célula cumple su ciclo biológico y bueno, termina ya cuando debe terminar. Pero si esta balanza
se ve más desplazada hacia los factores proapoptóticos, pues vamos a ver que la apoptosis se va a desencadenar. Entonces aquí tenemos tres tipos de proteínas bien importantes que inician la apoptosis: el VAX, el VAD y el BID. ¿Sí? Estos tienen su nombre, o bueno, toman su nombre de los genes BCL. ¿Sí? Los genes BCL que se encuentran en las células B, en los linfocitos B, pues, o sea que son mediados por anticuerpos. ¿Sí? Entonces, cuando una célula se marca por este tipo de anticuerpos, pues veremos que tiene que iniciar la apoptosis. ¿Sí? Luego tenemos a estos, SMAC y Diablo, que son siglas en inglés, ¿no? Entonces, estas siglas en inglés pues, nos hacen referencia a lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, las SMAC, siempre se me olvidan los nombres, pero son, SMAC es el segundo, en inglés, acuérdense, activador mitocondrial de caspasas, ¿sí? Y diablo, suena muy dramático, pero pues, también son siglas. Por sus siglas en inglés, repito, es el inhibidor directo de ligadores proteicos, eh, ligadores proteicos de la apoptosis. Algo así, ¿no? Con bajo algo, no sé, no, siempre se me olvida, pues, pero el chiste, pues, es que son proteínas que van a causar la apoptosis, ¿no? Y bueno, pues una vez expresadas estas, se van a formar las caspasas iniciadoras e iniciada la apoptosis, pues les decía, ya no se puede tener, ¿no? Y yo creo que recuerdan el citocromo C, ¿verdad? Ahorita les voy a platicar del citocromo C, pero es bien importante también como un factor propoptótico. Entonces, estos van a ser iniciadores de la apoptosis. La célula siempre tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Estos siempre están en una proporción igual, pero si por alguna razón se producen más de estos factores proapoptóticos, pues la célula va a iniciar su proceso de apoptosis, ¿no? Y pues caso contrario, si ganan más bien los antiapoptóticos, la célula va a mantener su integridad. Por ejemplo, aquí tenemos a todas estas, ¿no? Estas tres que otra vez por sus siglas en inglés son proteínas inhibidoras, uy, proteínas inhibidoras de apoptosis, ¿sí? También algunos BCL, ¿sí? Miren, así como de los linfocitos, pero estos son otros anticuerpos ahora antiapoptóticos, ¿sí? Y las proteínas encargadas, pues ahora sí, de la síntesis de caspasas, ¿no? Entonces, pues, entonces, si la balanza se inclina más hacia los factores antiapoptóticos, más bien la apoptosis se va a detener y la célula va a continuar con su ciclo biológico. Entonces, es un equilibrio, chicos, y si este equilibrio se rompe hacia este lado, inicia la apoptosis. Si este equilibrio se mantiene, la célula sigue con su ciclo biológico, ¿sí? A ver, me preguntan por acá, entonces, ¿la apoptosis sería humoral? Pues sí, al ser mediado por proteínas, sí. Entonces, cuando se detecta el SMAC, el cuerpo dice, ay, el diablo, inicia la apoptosis. Bueno, pues podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos decirlo así. Se le metió el diablo a esta célula, pues ni modo, hay que mandarla con Diosito. Pero sí, diablo, les digo, suena así como muy dramático, pero son siglas pues de todo esto, ¿no? No me acuerdo si el nombre es así completo. Es que es un nombre bien larguísimo, pero no me acuerdo, ¿sí? El chiste pues es que inicia la apoptosis. Se los voy a investigar porque siempre se los quedo allá de ver. A ver, vamos a ver por qué están implicadas las mitocondrias en esto de la apoptosis. A ver, les decía, hay varios factores, ¿no? Los que teníamos por acá, todos estos. Aquí les pongo tres. Receptores de muerte, la activación de receptores de muerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, los receptores de muerte, acuérdense que se activan cuando un linfocito T,
natural killer o un macrófago cualquiera, los activa precisamente. Acuérdense que una célula cualquiera tiene aquí a sus receptores del factor de necrosis tumoral y a sus receptores del factor estimulante de la apoptosis. ¿Sí? ¿Qué hacen las caspasas? Ahorita que lleguemos a esto, les explico qué onda con esto de las caspasas. ¿Sí? Ahorita les digo qué hacen. Entonces, estas células, linfocitos T, lo que van a hacer es, pues como les digo, unirse a estos receptores. Un macrófago también lo puede hacer, se une a estos receptores y empiezan a enviar señales químicas, ¿sí?, hacia el núcleo de la célula. Entonces, estas señales químicas lo que van a hacer es activar a los genes contenidos en el ADN, ¿sí?, para la expresión, pues, de algunos factores propoptóticos, ¿no? Por ejemplo, el BID, el BAD o el VAX, ¿no? Entonces, la unión a los receptores de muerte van a estimular a los factores proapoptóticos que van a terminar en la síntesis de las caspasas. Entonces dijimos, las caspasas son enzimas que tienen residuos de caseína y aspartato. Y estas caspasas son básicamente tijeras, ¿sí? Son como tijeras que empiezan a romper a nuestro ADN, ¿sí? Que empiezan a romper al ADN, que activan a unas enzimas, pues, que se llaman endonucleasas, ¿sí? Y esas endonucleasas van a empezar a cortar a nuestro ADN para detener. Recuerden que el ADN tiene, pues, todas las instrucciones de vida de la célula. Entonces, lo que van a hacer es detener las funciones celulares y matar a nuestra célula, ¿sí? O sea, terminar, pues, con el ciclo biológico. Entonces, las caspasas se unen a puntos específicos del ADN, activando a enzimas que se llaman, vamos a ponerle aquí, activadoras de endonucleasas, ¿sí? Que lo que hacen es cortar al ADN para el ciclo biológico de la célula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la unión de estos factores activan a las endonucleasas, ¿sí?, del núcleo para destruir al ADN y pues causar la muerte celular. El caso del daño celular, ¿no? Les hablaba ahorita de el consumo de ciertas sustancias, ¿no? ¿Qué les decía ahorita? Conservadores, no. Bueno, sí, conservadores, ¿no? Consumimos conservadores que son factores desaminantes o factores alquilantes que causan daños al ADN. Recuerden que con daños al ADN no me refiero a que le pegamos o algo así, ¿no? Con daños al ADN me refiero a una complementación inadecuada de bases nitrogenadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ahí tenemos un daño al ADN, ¿no? Porque no están bien complementadas. Entonces, este daño en el ADN va a ser detectado, ¿sí?, por los genes supresores de tumor, el P53, o por las citocinas antitumorales, perdón, o por los linfocitos T, o por los macrófagos, o por las natural killer, qué sé yo, pues. Entonces, estas células o estos genes van a producir o van a inducir la producción de factores proapoptóticos, VAX, BID, BAD, cualquiera de los tres, ¿no? Que vienen de los genes BCL. Ay, no, no de los B, perdón, no de los T, de los B, ¿sí? Y pues esto va a empezar a causar la desintegración de la membrana. Entonces, ¿qué onda con estos VAX, BID y BAD? Estos tres son eh, factores que mantienen cohesiva a la membrana mitocondrial, ¿sí? Factores de la estabilidad mitocondrial. Entonces, ustedes recuerdan, chicos, que la mitocondria es un órgano, perdón, un organelo de doble membrana y que la membrana interna tiene una composición, pues, casi casi de puras proteínas. Entonces, estos genes VAX, BID y BAD mantienen la integridad de la mitocondria, la integridad mitocondrial, ¿sí? Son factores de integridad mitocondrial. Cuando estos se empiezan a expresar, más bien lo que van a hacer es empezar a separar, ¿sí?,
a la membrana interna de la mitocondria. Entonces, separando a la mitocondria, ¿qué va a pasar? Pues se van a liberar sus componentes, ¿no? Entonces, yo recuerdo, bueno, perdón, yo creo que ustedes recuerdan que en la membrana de la mitocondria nosotros tenemos por ahí transportadores, ¿no? Pues tenemos el sistema uno, el sistema 2, el sistema no sé qué, ¿sí? Y entre ellos hay por ahí coenzima Q y citocromo C, ¿sí? Entonces, cuando esta membrana se empieza a romper, el principal marcador de la lisis mitocondrial será este citocromo C, ¿sí? Y cuando este citocromo C llega al núcleo, ¿sí? O sea, fuera pues de la mitocondria, llega al núcleo, cuando el citocromo C llega al núcleo, activa la síntesis de las caspases. ¿Y qué van a hacer estas caspases? Pues dijimos, son como tijeras, ¿sí? Que cortan nuestro ADN, que empiezan a destruir al ADN y que empiezan a activar a las endonucleasas. Y esto va a causar, pues precisamente la lisis celular. ¿De acuerdo? Entonces, pues fíjense cómo la apoptosis es algo completamente necesario. Por ejemplo, acá, hablando de una célula tumoral, ¿no? Si una célula tumoral no es destruida, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a desarrollarse un tumor y ese tumor puede causar cáncer, ¿verdad? El daño celular, el daño al ADN, ¿no? Una célula dañada, pues lo mismo, puede causar cáncer. Entonces, para evitar que esa célula tumoral se empiece a diseminar, pues mejor la matamos, ¿no? Por ejemplo, me decían hace ratito la descamación de la piel. Exactamente. El ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Es este, de ustedes se asolean, se broncean y se ven bien bonitos, pero a la hora de la soleada están recibiendo una gran cantidad de radiación ionizante. Entonces esa radiación lo que hace es causar un daño al ADN. Ese daño al ADN es detectado por los genes antitumorales que activan algunos mecanismos de apoptosis. Y para evitar que se forme un tumor, pues matamos a todas esas células, o bueno, le inducimos la muerte a todas esas células que pueden causar un tumor. Por eso después de la bronceada viene la descamación de la piel, como que se nos cae una pequeña capita de piel, ¿no? Todas esas son células que hicieron apoptosis por ese daño al ADN, ¿de acuerdo? Entonces, pues chicos, la apoptosis es un mecanismo completamente necesario de nuestras células. Bueno, acuérdense que esto es nada más una introducción, ¿eh? Estamos viendo nada más introducción. Fíjense lo que hemos visto. Antígenos, complejo mayor de histocompatibilidad, complemento, citocinas, apoptosis, ¿sí? Todavía no entramos a la inmunidad innata y a la adquirida. Estamos viendo nada más una introducción. Ya para terminar con esta introducción, vamos a mencionar por ahí también, cuando nos toque ver a la inmunidad adquirida, a los complejos de diferenciación. Yo creo que ustedes saben que los linfocitos T, ¿se acuerdan? Linfocitos T. Pueden ser ¿qué y qué? Hay dos variantes, ¿no? De linfocitos T. ¿Qué y qué? ¿Ya se durmieron? ¿Se durmieron con lo de la apoptosis? Estuvo muy aburrido. CD4 y CD8, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de CD? Pues son precisamente los complejos de diferenciación, cúmulos de diferenciación, ¿no? Entonces, los linfocitos que pueden ser CD4 y CD8, pero no solo los linfocitos, todas nuestras células, todas las células inmunológicas tienen CDs. Entonces, tenemos a las dendríticas que son CD29, a los macrófagos que son CD27, los macrófagos que son CD19, a los linfocitos B que son CD5, ¿sí? Entonces CDs hay muchísimos y están en todas nuestras células. ¿Y qué son? Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Son proteínas que se encuentran en la membrana, ¿sí? Y que marcan a nuestras células para que cumplan una función específica. Ahí lo estamos viendo en 4K, en Ultra HD. Entonces, dependiendo de esta proteína que se encuentra en la membrana, pues las células van a cumplir alguna función diferente, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos T que tienen este CD4, pues el CD4 identifica precisamente el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, mientras que el CD8 al de tipo 1. Y de esa forma su mecanismo va a ser diferente. Entonces, marcan a nuestras células definiendo cuál va a ser su función.
Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar con inmunidad innata. Pero pues, tiempo esta clase. Entonces, mañana tenemos clase y el martes tenemos clase para ahora sí continuar con esto. Y pues antes de que nos vayamos y para no empezar con inmunidad innata, quiero que hagamos una comparación, ¿sí? De los dos mecanismos de inmunidad, porque pues ya vamos a entrar a esto, ¿no? Entonces quiero que hagamos una pequeña comparación entre los dos mecanismos de inmunidad para ver qué ventajas y qué desventajas tienen, ¿sí? Porque sí es importante que sepamos eso. Porque luego les digo, lo reducimos mucho a una sola cuestión y pues no, sí, es un consejo que siempre les doy a la hora de estudiar este tema. Entonces vamos a hacer una tabla comparativa, chicos, entre los mecanismos de inmunidad innata, que es lo que vamos a empezar, y la inmunidad adaptativa. Sí, entonces vamos a poner por acá inmunidad innata, y acá vamos a poner inmunidad adquirida o adaptativa, ¿eh? Espérenme un poquito. Bueno, gracias, chicos. Lo primero que siempre me gusta aquí aclararles, lo que siempre quiero que quede claro y lo que siempre quiero de lo que siempre quiero que estén conscientes, es que ambos mecanismos, la inmunidad innata y la humoral, pueden ser celulares o humorales, ¿sí? Los mecanismos innatos pueden ser celulares o humorales. Y la inmunidad adquirida, lo mismo, puede ser celular o humoral. Sí, y claro que está mejor descrito aquí en la adquirida, porque recuerden que la inmunidad adquirida está a cargo simplemente de dos células, linfocitos T y linfocitos B. Y entonces, pues ahí vemos que cada uno está a cargo de un tipo de inmunidad, los T de la celular y los B de la humoral. Por eso está mejor descrita aquí, pero eso no significa que acá no haya, porque hay mecanismos celulares y hay mecanismos humorales, ¿sí? La cosa es que aquí está un poco más difuso, es más difícil de explicar, pero sí que los hay, ¿sí? Entonces no se me confundan. Sí da flojera estudiar los mecanismos celulares y humorales en la innata, pero sí hay, ¿sí? Que no se describan no significa que no haya, ¿de acuerdo? ¿Están mejor descritos acá? Sí, por eso son los que siempre se explican más, pero acá también hay, ¿de acuerdo? Entonces no reduzcan la información a que, los linfocitos te hacen inmunidad celular y los linfocitos B hacen la inmunidad humoral. O sea, sí, pero de la adquirida. ¿Y acá qué? Mañana lo vamos a ver. Bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas. La inmunidad innata tiene la ventaja de actuar inmediatamente. Entonces esta actúa inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué actúa inmediatamente? Porque esta no requiere presentación de antígenos, ¿sí? O sea que los mecanismos de la inmunidad innata no tienen que ser estimulados por células presentadoras de antígenos. Entonces, esta es de acción inmediata, actúa en cuanto se detecta, ¿sí? Un cuerpo extraño. ¿Por qué? Pues porque no requiere presentación de antígenos. Entonces, ¿cómo detecta a algo extraño la inmunidad innata? Pues por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, no requiere presentación de antígeno, por eso actúa inmediatamente. Eh, pero tiene la desventaja de que al solo reconocer por el complejo mayor de histocompatibilidad, pues es poco eficiente, ¿sí? Es poco eficiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la inmunidad adquirida, pues vamos a ver que esta sí requiere presentación de antígenos,
¿sí? Esta sí requiere de presentación de antígenos por parte del complejo mayor de histocompatibilidad o por parte de las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Que son las dendríticas. Ya después vamos a ir platicando de esto, ¿eh? Ahorita tal vez no entienden nada de esto, pero no, no es cierto, ¿cómo no lo van a entender? Si esto ya es un repaso, sí lo entienden, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí requiere presentación de antígeno. Esta no, por eso es inmediata. Entonces, si aquí se ocupa presentación de antígeno, bueno, pues va a actuar pues un poco más prolongadamente, ¿no? Entonces, este es de acción prolongada. Bueno, no de acción. Sí, si le vamos a poner pues acción, más bien de respuesta, ¿sí? O sea que tarda pues un poquito más en responder. Respuesta prolongada. ¿Por qué? Pues porque las células inmunológicas de la inmunidad adquirida, linfocitos T y B, tienen que nacer en la médula ósea, se tienen que ir a otros órganos a ser estimulados, tienen que pasar a la circulación sanguínea y luego pasar a los órganos linfáticos para que se les presente el antígeno. Por eso tardan más en responder, ¿sí? Por eso decimos que pues es un poquito más tardada. Pero la cosa es que cuando un linfocito T o un linfocito B se activan, son muy eficientes, ¿sí? Los mecanismos de inmunidad adquirida son extremadamente eficientes, ¿sí? Porque un linfocito estimulado, pues sabe exactamente contra qué tiene que ir y se fue, acuérdense, a otro órgano, a madurar para aprender a cumplir su función, ¿sí? Entonces, pues es muy, muy eficiente, es extremadamente eficiente, ¿sí? Y además, los linfocitos son las únicas células, bueno, con una excepción, pero las únicas células capaces de dividirse en la circulación sanguínea, de dividirse pues después de su maduración y pueden producir células ya estimuladas que no requieren de una nueva presentación de antígenos. Por eso decimos que esta genera memoria. Por eso es tan eficiente. Y la inmunidad innata, como no le presentamos antígeno, pues ¿qué va a recordar? Esta no genera memoria, ¿sí? Por eso es tan poco eficiente.